En el video de hoy vamos a hablar sobre Tales de Mileto y el mito que existe respecto a él y las pirámides de Egipto. Tales fue un matemático y filósofo que vivió entre los años aproximadamente 624 a.C. y 546 a.C. Nació en Mileto, un lugar que hoy pertenece a Turquía, y vivió ahí un poco en Grecia con los otros filósofos y matemáticos importantes de la época. Y un buen día decidió hacer un viaje para ir hasta Egipto a conocer las pirámides de las que tanto había escuchado hablar. Cuando Tales llega a Egipto, se encuentra a sí mismo frente a las pirámides y se ve sorprendido por su belleza y por su enorme tamaño, sin poder comprender del todo cómo el ser humano podría llegar a ser, con la tecnología de ese momento que era nada básicamente, una estructura tan gigante. Porque bueno, Tales no creía en los alienígenas ancestrales y todo eso, entonces nada. Y miró la pirámide y se preguntó, wow, ¿qué altura tendrá esta pirámide? Y Tales era medio obsesivo, así que no pudo encontrar respuesta, no tenía nada para medir la pirámide y se lo siguió preguntando, muy obsesivo, y se lo siguió preguntando hasta que un buen día dijo, bien, no tengo instrumentos para medir esta pirámide, no tengo una regla gigante, no tengo una grúa, no tengo nada con qué medir, pero soy un matemático, creo en la ciencia y decidió que iba a usar el poder de su mente para medir la altura de la pirámide. Así que la miró, pensó un poco, buscó estrategias y un día llegó a una brillante idea. Tales iba a usar para medir la altura de la pirámide el poder del sol. O bueno, iba a usar la ayuda del sol. El sol y las sombras que el sol proyecta sobre la Tierra. Tales dijo, bueno, no puedo medir la altura de la pirámide. Genial, voy a medir su sombra y con eso y unos cálculos rápidos voy a saber cuál es la altura de la pirámide. Entonces Tales esperó al día oportuno y se paró ahí frente a la pirámide y dijo, bueno, se puso con un palito, hizo un círculo alrededor suyo en la arena, buscando que el círculo tuviera por radio lo mismo que él tenía de altura. O sea, el círculo todo a su alrededor tenía de largo la misma altura que él. Y esperó por el sol. Al principio la sombra no le convenció, la sombra de la pirámide medio que lo tapaba a él, no le gustó. Esperó que el sol subiera un poquito más y ahí vio que casi su sombra estaba al borde del círculo, pero dijo no, tiene que ser perfecto. La sombra mía tiene que tocar el círculo que hice a la perfección, hasta que en un momento sucedió. La sombra de Tales tocó exactamente el extremo de la circunferencia y eso quería decir que la sombra de Tales medía de altura lo mismo que Tales. Y ahí le pegó el grito a uno y le dijo, che, marcame dónde termina la sombra de la pirámide. Y allá fue uno y puso un palito para que cuando el sol se moviera no perder el lugar donde estaba la sombra. ¿Por qué hizo Tales todo esto? Bueno, vamos a verlo ahora. Tales lo que pensó es que, bueno, el triangulito imaginario que se forma entre mi sombra y mi persona, y bueno, los rayos imaginarios del sol que caen, ese triángulo se forma para mí y también se forma para la pirámide. Y se dio cuenta que estos triángulos eran semejantes. Y entonces dijo, opa, si los triángulos son semejantes, van a ser proporcionales. Y dijo, entonces puedo plantear la relación de proporcionalidad con la que nosotros estuvimos trabajando en el video pasado. Vamos a ponerle nombre a las cosas para ver cómo quedaría esto. ¿Sí? Vamos a empezar por la pirámide, vamos a usar la letra H mayúscula para la altura, S mayúscula para la sombra y a la línea esa de los rayos del sol vamos a ponerle R. Para Tales las mismas letras, pero como es más chiquito, en minúscula. H para la altura, S para la sombra, R para los rayos del sol. Entonces, en la ecuación de proporcionalidad comparábamos los lados correspondientes. En este caso es bien fácil porque es altura con altura, sombra con sombra, rayos de sol con rayos de sol. Para las alturas, H sobre H, que eso tiene que ser igual a, vamos a, no sé, a las sombras ahora, S mayúscula sobre S minúscula. Y también tiene que ser igual a la parte de los rayos solares que proyectan esas sombras, R mayúscula sobre R minúscula. Entonces, Tales dijo, bueno, la parte de los rayos del sol no me importan porque además no los puedo medir, yo qué sé, ¿de qué me sirve? Pero si uso esta parte de la ecuación, resulta que la altura y la sombra de Tales la sabe, de hecho sabe su propia altura y si no la sabe, bueno, la puede medir. Y su sombra, dijimos que él esperó el momento justo donde su sombra midiera lo mismo que su altura, así que también lo podía medir.
Y bueno, habiendo marcado la sombra de la pirámide también lo puede medir. Por lo tanto, una ecuación, el único valor que no tengo es la h de la altura de la pirámide, lo puedo calcular despejando como vimos en los ejemplos del otro día. Pero yo les comenté recién que, bueno, Tales esperó a este momento, no sé qué, para que el sol, la altura, yo qué sé, la sombra la misma que la altura. Y uno diría, bueno, ¿por qué? Porque en realidad si los dos triángulos, o sea, si las sombras fueran más largas para los dos y fueran como dos triángulos más alargados, también serían triángulos semejantes. ¿Por qué Tales esperó a este momento preciso y esperó al sol que debería ser 1500 grados? Bueno, Tales hizo esto porque dijo, yo no quiero usar la fórmula del demonio. Y no la usó. Lo que Tales hizo fue pensar que, bueno, si en este momento preciso del día mi altura y mi sombra, las dos miden lo mismo, en este triángulo hay dos lados que son iguales, este es un triángulo isósceles. Y si el triángulo más grande de la pirámide y la sombra de la pirámide es semejante, entonces ese triángulo también tiene que ser isósceles. Entonces la altura y la sombra en ese triángulo también tienen que ser iguales. Y así, midiendo solamente la sombra, ya podía él calcular la medida de la altura. Ejercicios como este, en base a este mito, a esta leyenda de Tales y cómo logró medir la altura de las pirámides, hay un montón de ejercicios con los que nosotros vamos a trabajar. Lo que tiene de lindo esto es que usa fórmulas y ecuaciones que ya aprendimos a despejar cuando trabajamos con triángulos semejantes. Otra cosa que tiene de bello es que en estos ejercicios, igual que en este dibujito que nos quedó acá, en general los triángulos que son semejantes están colocados en la misma posición, por lo que es bien fácil darse cuenta qué lado es correspondiente con cuál. Así que espero que esto sea suficiente y que con ayuda de este video podamos darnos alguna idea para resolver los ejercicios que vamos a plantear más adelante.